Bienvenidos a Pasaporte Curioso. Hoy no vamos a viajar a un país, vamos a viajar al pasado. A un pasado lleno de nombres olvidados, banderas que ya no ondean y mapas que hoy parecen ficción. ¿Sabías que hay países que alguna vez existieron, tuvieron gobierno, territorio, bandera y hasta moneda propia, pero hoy ya no existen? No hablamos de civilizaciones antiguas, sino de verdaderos estados modernos que, por guerras, uniones, colonizaciones o decisiones políticas, desaparecieron del mapa. Algunos fueron absorbidos por potencias vecinas, otros se dividieron. Algunos fueron olvidados por completo. Hoy, recorreremos los restos de países que alguna vez estuvieron en los mapas del mundo y que hoy son solo historia. 1. Yugoslavia, el gigante balcánico que se rompió en pedazos. Durante buena parte del siglo XX, Yugoslavia fue un país poderoso del sureste de Europa, formado tras la Primera Guerra Mundial. Su nombre significaba los eslavos del sur y unía a pueblos que hablaban lenguas similares, pero con religiones e identidades muy distintas: serbios ortodoxos, croatas católicos, bosnios musulmanes, eslovenos, macedonios y montenegrinos. Durante décadas, Yugoslavia funcionó como una federación bajo el liderazgo del mariscal Tito. Pero tras su muerte y el fin del comunismo, el país se fragmentó en una serie de guerras brutales. Croacia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte y más tarde Montenegro y Serbia se convirtieron en países independientes. En 2008, Kosovo también declaró su independencia, aunque no todos los países la reconocen. Hoy, Yugoslavia ya no existe, solo queda en los libros y en la memoria de quienes vivieron su desintegración. 2. Checoslovaquia, un divorcio pacífico. A diferencia de Yugoslavia, Checoslovaquia desapareció sin una sola bala. Formada en 1918 tras la caída del Imperio Austrohúngaro, unía a checos y eslovacos en un solo país. Durante décadas, fue una nación fuerte en Europa Central. Pero tras la caída del comunismo, las diferencias entre checos y eslovacos comenzaron a notarse más, y aunque compartían historia, lengua similar y religión, decidieron separarse. En 1993 ocurrió lo que se conoce como el divorcio de terciopelo. Sin guerras ni conflictos, Checoslovaquia se dividió en dos países independientes, la República Checa y Eslovaquia. Un ejemplo de cómo un país puede desaparecer de forma pacífica, aunque muchos aún lo recuerdan con nostalgia. 3. Prusia, un imperio que moldeó Europa. Hoy no figura en ningún mapa, pero Prusia fue uno de los estados más influyentes de Europa. Nació como un ducado germánico y se convirtió en potencia militar en el siglo XVIII. En el siglo XIX, Prusia lideró la unificación alemana bajo Otto von Bismarck. Sin Prusia, probablemente no existiría Alemania como la conocemos. Pero tras la Segunda Guerra Mundial, el nombre Prusia quedó asociado al militarismo y al nazismo. En 1947, los aliados ordenaron oficialmente su disolución. Su territorio se repartió entre Alemania, Polonia, Rusia y otros países vecinos. Hoy, Prusia ha desaparecido, aunque su legado vive en la historia y en el estilo militarista que aún se estudia. 4. Gran Colombia, el sueño de unidad de Simón Bolívar. Cuando América Latina comenzó a independizarse de España, Simón Bolívar soñó con una gran nación unida que incluyera varios territorios del norte del continente. Así nació la Gran Colombia, en 1819. Estaba compuesta por los territorios de lo que hoy son Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Era una de las repúblicas más grandes del mundo en su momento, pero las diferencias políticas y regionales eran enormes, y tras años de tensiones, la unión colapsó. En 1831, Gran Colombia desapareció, y nacieron los países independientes que hoy conocemos, un intento de unidad latinoamericana que no logró sostenerse, pero que aún inspira a muchos. 5. Tíbet, un país independiente que fue absorbido durante siglos. El Tíbet fue un reino budista en el techo del mundo. Tuvo su propio idioma, gobierno, bandera, moneda, y el Dalai Lama como líder espiritual y político. En 1912, tras la caída del Imperio chino, el Tíbet se declaró independiente.
pero en 1950 fue invadido por la China comunista. Desde entonces, es considerado por China como una región autónoma, aunque muchos tibetanos y defensores de los derechos humanos consideran que fue una anexión forzada. Hoy, el Tíbet no es reconocido como país por la mayoría de los estados y vive bajo control chino. Su bandera está prohibida y el Dalai Lama vive exiliado. Un país que existió y que aún lucha por no ser olvidado. 6. República Árabe Unida. Un experimento de unión que fracasó. En 1958, Egipto y Siria decidieron fusionarse y crear un nuevo país, la República Árabe Unida. Querían formar una gran nación árabe, unida bajo el liderazgo de Gamal Abdel Nasser. Pero la unión duró apenas 3 años. Las tensiones políticas y el control egipcio sobre Siria generaron conflictos, y en 1961, Siria se retiró. Egipto siguió usando el nombre República Árabe Unida hasta 1971, pero el proyecto de unión murió con la división. Un país que existió en papeles, pero nunca logró consolidarse como una verdadera nación. 7. Zanzíbar. Un país que duró menos de una semana. Sí, escuchaste bien. Zanzíbar, hoy parte de Tanzania, fue un país independiente por apenas 6 días. En 1963 obtuvo su independencia del Reino Unido, pero una revolución estalló al poco tiempo, y el nuevo gobierno se unió rápidamente a Tanganica, otro país africano recién independizado. Así nació Tanzania, en 1964. Zanzíbar aún mantiene cierta autonomía cultural y política, pero como país soberano, solo duró 6 días. El país independiente más corto de la historia moderna. 8. Sikkim. Un reino que desapareció sin hacer ruido. Durante siglos, Sikkim fue un pequeño reino entre India, Nepal y China. Tenía su propio rey, sus leyes y una cultura única en los Himalayas. Fue protectorados británico primero e indio después, y aunque oficialmente era independiente, su política dependía mucho de la India. En 1975, tras un referéndum impulsado por India, Sikkim fue anexado oficialmente. Hoy es un estado más dentro de la India. Ya no tiene rey ni representación internacional. Un país que desapareció sin conflicto, pero también sin mucha elección. ¿Qué nos enseñan estos países desaparecidos? Todos estos casos muestran que la historia está llena de cambios, que los mapas no son eternos, que un país puede nacer, crecer, tener un gobierno, una cultura, y desaparecer en cuestión de años. A veces con guerras, otras con votos, otras simplemente por olvido. Y aunque ya no existan como naciones, estos países dejaron huellas, en las culturas que nacieron de ellos, en los conflictos que heredamos, en las banderas que ya no se izan, pero siguen vivas en la memoria. Porque entender qué países desaparecieron también es una forma de entender cómo el mundo llegó a ser lo que es hoy. ¿Qué te pareció este viaje por países que alguna vez existieron y hoy son solo memoria? Contanos en los comentarios cuál de estas historias te sorprendió más, o si conoces algún otro país que también desapareció del mapa. Y si disfrutaste este recorrido por la historia del mundo, no te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para seguir viajando juntos con Pasaporte Curioso. Nos reencontramos muy pronto, en otro destino que te va a dejar con la boca abierta.